primer día del día de la elección, pues me sentí un poco nerviosa al saber que eso era por suerte y que le podía tocar a cualquiera. Y cuando dijeron mi nombre fue como que todo se me paró en ese momento y salí corriendo a mi sitio como si no hubiera un mañana. Y pues que estoy muy ilusionada por haber salido y más con mi fallera mayor de mi año, con Clara. Pues para mí fue un día súper emocionante. Sí que tengo que destacar que desde el primer momento que nombraron a Marta para subir al escenario, hubo un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, que al final dices, son señales. Y cuando sacaron la primera cápsula de las infantiles y salió ella, una alegría inmensa. Siempre piensas, si ha salido ella, muy difícil que saliéramos las dos, y más que en nuestra comisión nunca hemos tenido mucha suerte de tener falleras mayores de Aldaya, y por suerte ahí estaba yo, en mi cápsula. Pues a ver, un poco agobiante, pero a ver, me lo paso bien con la corte, muy divertido, me gusta ir a los pueblos para ver las fallas, qué cultura tiene cada falla, su falla. Pues más o menos lo mismo que Marta, que al final conoces lo que se hace en Aldaya, como ya has sido fallera mayor de tu comisión, y esto es otro nivel, sí que es muy estresante, porque igual en el mismo fin de semana tenemos que hacer 4 actos diferentes, pero al final pues te llenan de gratitud un poco, ¿no? Porque son experiencias que si no hubiésemos estado ahí, no las hubiésemos vivido. Por ejemplo, mi familia un poco cabreadas conmigo porque soy un trasto, pero en el fondo sé que se lo están pasando bien conmigo y pues nada, y la falla pues también súper emocionados, y el día de la elección fue el tama que se puso, fue muy guay todo. Sí, yo en casa, yo creo que los llevo, tanto en casa como los amigos, que gran parte de mis amigos son de mi falla, los llevamos al retortero y siempre están pendientes de todo, y la verdad es que nos llevan en volandas, no nos podemos quejar. Pues sí, la verdad es que sí, porque no sé, noto cambios, y que saber que cumples tú 30 años, o sea, 10 años de falleras mayores, pues es muy divertido y una experiencia única que jamás se va a volver a repetir. Pues hablando de aniversarios, al final siempre es un año que seguro que se recordará. Y si no me falla la memoria, una de nuestras falleras mayores de Aldaya, en el anterior aniversario, en el 20 aniversario, creo recordar que también fue de nuestra comisión. Entonces hemos salido poquitas, pero hemos salido en los años que tocan. A ver, pues para mí la proclamación fue un momento súper emocionante, ilusionado, porque estaba esperando que llegara este momento, y pues nada, que me lo pasé muy bien ese día y nada, pues eso, muy ilusionada, y todo lo que puede tener una fallera mayor, pues yo lo tengo. Muy emocionante el día, sí que fue nuestro primer acto como falleras mayores, en el que ya nos pusieron la cholla. Ahora ya esperamos que nos pongan la banda, que será este sábado en la Saltación, y al final son experiencias que es vivirla. Por mucho que te la describan, no, es el vivirla en primera persona. Pues el acto que yo espero es aunque en Junta no hagan planta de fallar y eso, pues yo espero con la planta, porque es como el principio de las fallas, y que a mí me gustan mucho las fallas, estar con mi corte, mis amigas, y nada, pues eso. Yo me voy un poquito, una semanita, un par de semanitas antes. Yo tengo muchísimas ganas de la crida. Es el mensaje que vamos a transmitir, es de que ya tenemos nuestras fiestas aquí y vamos a ser nosotras las que demos la bienvenida. Espero que estéis todos ahí en el tama, en mi exaltación como fallera mayor,
Y nada, que os espero a todos y gracias. Os esperamos a todos para que disfrutéis junto con nosotras de ese día tan importante.